Y dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Y esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos. Amado Señor, te queremos dar gracias por este día de vida que nos da, Señor. Un día muy especial, un día para alabarte y para glorificarte y para decirte que en ti confiamos, que en ti creemos, que a ti acudimos, Señor. Clamamos y pedimos que en todo momento nos acompañes, nos guíes y nos orientes, Señor. Hoy, Señor mío y Dios mío, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todo aquello que hacemos que no es bueno ni agradable para ti, Señor. Clamamos y pedimos a ti, Señor mío y Dios mío, que estés con nosotros en todo momento, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y sabiduría para que la palabra que nos vas a enseñar el día de hoy sea de gran aplicación para nuestras vidas, que en ella nos regocijemos y que en ella, a ella nos entreguemos. Gracias, Señor mío y Dios mío. Alabemos al Señor. Y quiero que vayamos a la carta de los Romanos, capítulo 2. Carta de los Romanos, capítulo 2. Versículos del 1 al 6. ¿Estamos? Y dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo, recordamos, le está hablando a la iglesia de Roma. Y al empezar este capítulo 2, él se refiere a aquellos hombres que escuchan este mensaje. Pero no solamente va dirigido para ellos, sino para quienes no han querido escuchar la palabra del Señor. En el primer capítulo, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo describe a los incrédulos de su tiempo. Dice que su maldad obstaculiza la verdad de Dios. En otras palabras, la iniquidad del hombre siempre ha tratado de interponerse a la verdad del evangelio para impedir su propagación y para que su ética no reine en el mundo. No hay duda de que también está retratando al ser humano actual. Habla también de nosotros, dado que no hemos cambiado nuestra mentalidad desde la creación y Dios
se manifiesta contra toda injusticia de quienes le desobedecemos. Pablo afirma que estos impíos no tienen justificación para comportarse así, porque hay un Dios justo que es severo con quienes son injustos, inmorales e idólatras. Esto, Pablo, es lo que viene anunciando a aquella iglesia romana, a aquellos hermanos que han recibido el evangelio, a quienes quiere alentar para que se mantengan en su fe, y al contrario, que esta fe sea aumentada en pro de mantenerse firmes en la salvación. Pero les cuenta también de ese comportamiento, de ese mal comportamiento por parte de muchos, que a pesar de andar en el evangelio, en la palabra del Señor, se mantienen en el pecado, se mantienen apartados de la verdad, porque no aceptan separarse del mundo, siguen en sus placeres mundanos. La depravación usual del hombre se revela en numerosas manifestaciones de malicia que el apóstol enumera puntualmente. Si vamos al versículo 25 del capítulo 1, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero si seguimos en el versículo 30 del capítulo 1, dice la palabra, eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto es lo que eran estos hombres en aquellos tiempos. Eso es lo que Pablo se refería, a la maldad del ser humano. Que si vemos hoy cómo está el mundo, cómo está nuestra sociedad, vemos que hay una descomposición, de que la mentira predomina, de que el hombre se aleja cada vez más de Dios y vuelve a los caminos del pecado, a aquello que le hace daño, no entendiendo y no valorando lo que Dios nos da, la salvación, que es a través de Jesús. Él quiere que tengamos una vida recta, que andemos en los caminos del Señor, que seamos un ejemplo para que otros puedan llegar al evangelio, pero que depende mucho de nuestro comportamiento, pero un comportamiento que debe estar acorde a la palabra del Señor, no lo que creemos. Recordamos también de que en el libro de Hechos, este libro histórico, en todos estos viajes que Pablo tuvo enseñando el evangelio por más de 25 años, Pablo llegaba a las sinagogas y enseñaba la palabra del Señor, pero muchos no aceptaban que hablase de que Jesús era el camino y la verdad para llegar al Padre, y que a través de él encontrábamos la salvación, un regalo inmerecido, esa gracia que él entrega para todos nosotros. Y Pablo tenía que salir de allí de las sinagogas, no peleaba, no discutía, sino iba a los gentiles a enseñarles de la palabra. Pero allí en las sinagogas, quienes asistían a ellas, en su mayoría judíos, conocedores de la palabra, conocedores de las escrituras en el Antiguo Testamento, de la ley mosaica, del Pentateuco. Y Pablo, a través de las mismas escrituras, como que decían los profetas, les decía que allí estaba escrito de que Jesús vendría y que él sería el Salvador, pero ellos no lo aceptaron. Y entonces, cuando Jesús estuvo en su ministerio, querían también arrestarle, también querían matarle. Eran fariseos de fariseos, y Jesús discutía con ellos, pero diciéndoles de que una cosa era lo que decían y otra cosa lo que tenían en su corazón, de que no actuaban conforme a la ley, de que tenían un mal comportamiento. Y Pablo aquí, en esta carta a los romanos, que es una de las cartas más extensas que él escribe y una de las cartas más teológicas que hay aquí, él manifiesta a estas personas que están allí en Roma, a quienes todavía no conoce porque Pablo no ha ido a Roma, de que el hombre aún mantiene su maldad, se mantiene en mentiras, se mantiene en desobediencia,
es inmisericordioso para con otros, es soberbio, es altivo, es inventor de males, es desobediente a los padres. Siguen en sus andanzas y muchos ya han escuchado del Evangelio y muchos incluso están dentro de la iglesia, pero su vida sigue siendo mundana. Siguen andando en los caminos del mal, de aquello que los separa de Dios. Y lo que busca Pablo es que vuelvan a sus caminos. Y lo que busca esta carta es que todos volvamos a los caminos del Señor, para que no nos desviemos de lo que verdaderamente es importante para todos nosotros, y que entendamos y que nos grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente de que ese regalo, esa muerte allí en esa cruz, no puede quedar en vano. Que esa muerte tuvo un significado muy importante para todos nosotros, y es la salvación, y que en Él podemos confiar, y que en Él podemos creer. Esta mañana en el devocional que les mandé del pastor Elías, él decía, dejemos de invitar a Jesús a nuestra casa, dejemos de que Él siga siendo ese invitado especial, démosle el poder y la autoridad para que Él reine en nuestros hogares. Ya no más invitado, sino que le entreguemos todo a Él, le entreguemos la vida nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestras familias, que confiemos plenamente en Él, de que en Él andaremos tranquilos y gozosos, porque el mundo nos acecha con tanta maldad, con tantas noticias que escuchamos diariamente, que uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta descomposición social? ¿Por qué tanta injuria? ¿Por qué tanto pecado del ser humano? Sencillamente porque nos hemos apartado de Él, porque no queremos ir a su palabra, porque al leer su palabra nos aburrimos prontamente, queremos o preferimos estar leyendo revistas o estar viendo noticias que no nos enriquecen, que al contrario nos llenan de cosas inmundas y nos apartan de la verdad. Y esto es lo que Pablo le dice a estos hermanos en Roma. Allí donde reina el poder de Roma, donde está el emperador, donde está Nerón como gobernante, donde están las familias más ilustres de Roma. De pronto cometiendo un pecado bastante grande. Recordamos que son adoradores de muchos dioses, politeístas, que no aceptan el que otros sean monoteístas, que adoran a un solo Dios, y ven a los cristianos como bichos raros que van creciendo y creciendo y creciendo en multitud, y que más adelante, a raíz de un problema de Nerón, que quema toda Roma, luego culpa a que los cristianos son los causantes de tal desastre, y empieza una persecución muy grande contra el cristianismo. Los envían al circo, a los leones, a las fosas, los crucifican, los utilizan como antorchas que iluminan. Una situación muy difícil para todos aquellos hombres, mujeres, ancianos, niños incluso, que son completamente perseguidos y entregados a una situación de dolor muy grande. Y Pablo alienta a que esto cambie. Y entonces aquí en el capítulo 2, versículo 1, empieza Pablo diciendo esto: por lo cual eres inexcusable, inexcusable. ¿Y qué es inexcusable? Inexcusable, lo que enfatiza el apóstol aquí es que no hay excusa para nadie. No tenemos excusa, porque ya conocemos de la palabra, porque ya hemos oído en algún momento la palabra. Pero si no hemos oído de la palabra, si hemos visto a un Dios grande, ¿y cómo lo vemos? Cada vez que observamos el cielo, las nubes, el sol, las estrellas, las montañas, los árboles, hay un Dios muy grande que hizo todo esto, pero el hombre no quiere reconocerlo. Y entonces Pablo dice, no hay excusa, no podemos excusarnos, no podemos excusarnos de esa grandeza. No las había para los del primer siglo, ni las hay para nosotros.
No hay excusa. Hay un Dios que debemos aceptar. Debemos dejar de ser tercos y buscar ese razonamiento que hace que queramos malinterpretar la palabra del Señor y apegarnos a lo que otros dicen y seguir doctrinas que nos apartan de la verdad. Debemos entender de que únicamente si somos acuciosos, ordenados y hacemos las cosas conforme a como la palabra nos las enseña, nuestras vidas van a ser más llevaderas, vamos a andar más tranquilos y más gozosos. No importa por los valles de sombra que andemos, entendiendo de que al final todo va a estar bien, pero ¿cómo entenderlo? Si no sacamos el orgullo de nuestros corazones, si no sacamos el odio, si no perdonamos, si no pedimos perdón, si no nos humillamos ante Dios y le servimos, no siendo ayudadioses, sino servidores, porque Él tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y Él quiere algo bueno para cada uno de nosotros, pero también quiere que nos apartemos de la maldad, que tengamos un verdadero arrepentimiento y que hagamos las cosas conforme a su palabra. Ser inexcusable es no tener argumentos delante de Dios para pretender explicar lo inexplicable e injustificable de nuestra conducta. Eso es ser inexcusable, no tener ningún argumento ante Dios. No tenemos argumentos para decirle a Dios de que Él no es Dios, de que Él no creó todo lo que vemos. Entonces nos inventamos cosas y comenzamos a sacar hipótesis y tesis de cómo fue la creación, de que fue una gran explosión y de que allí surgió todo lo que hoy vemos y palpamos con tanta perfección, porque somos perfectos ante Dios. Una huella única, un iris único, un ADN único, un corazón único. Eso somos ante la creación, pero no lo aceptamos. Y nos culpamos de nuestra propia responsabilidad en repetir el acto de Adán y Eva, inculpándonos mutuamente. Entonces, todo lo que nos pasa, sencillamente le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a nuestros hermanos, porque nunca asumimos nuestros propios desaciertos, de que somos responsables de mucho de lo que nos pasa porque tomamos malas decisiones. ¿Y por qué tomamos malas decisiones? Porque en su mayoría de veces las hacemos en la carne, no en el discernimiento del Espíritu de Dios, sino en nuestro propio discernimiento. No le consultamos a Él nada, no le entregamos a Él nuestros proyectos, no le entregamos a Él nuestra familia. No consultamos con esa ayuda idónea que nos dan a nuestros hombres, que nuestras esposas, o nuestras esposas con sus sacerdotes, que son sus esposos, sino sencillamente vamos actuando y haciendo. Y después tenemos y sufrimos las consecuencias, y luego lo que hacemos es culpar. Nos dejamos engañar fácilmente por lo que otros nos dicen. Allí la serpiente confunde a Eva, y Eva come del fruto prohibido, del fruto que Dios le había dicho que no comiese. Y sin embargo ella no queda satisfecha comiendo ella sola, sino va y le da a Adán, y Adán también come el fruto. Pero cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán dice, la mujer me dio. No asume su responsabilidad, no asume que se equivocó, no asume que había recibido un mandato de él y él fue desobediente a eso. Él sencillamente dijo, la mujer me dio. Y la mujer que dice, la serpiente me dijo, excusas, excusas, y echamos la culpa a otros. No asumimos la responsabilidad que tenemos. Y esto es lo que Pablo le dice allí a esta iglesia de Roma. No hay excusas, somos inexcusables ante lo que ya sabemos, que es el Evangelio, de que Dios
es todo para nosotros y que en Jesús está nuestra salvación. Que si nos apartamos de Él es porque lo tomamos y lo hicimos por nuestra propia voluntad, no porque nos hubiera apartado. Porque preferimos andar en los caminos del mal, preferimos mentir, preferimos ser desobedientes con nuestros padres, preferimos hacer actos injuriosos, ser soberbios, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Preferimos todo esto. Entonces somos culpables porque nos apartamos del Señor y nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece. Pero también el apóstol Pablo dice aquí en este versículo: oh hombres, quien quiera que seas tú que juzgas, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es levantar un juicio contra alguien o contra algo. Y entonces muchos pueden estar malinterpretando la palabra juzgar. No juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Pero hay que ver cómo utilizamos esta palabra, cuál es la connotación propia de esta palabra de no juzgar. Y quiero que antes de seguir, vayamos un momentico al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y miren lo que dice la palabra de Mateo. Capítulo 7, versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, dirá cualquiera que lea este versículo, solamente mirándolo desde aquí, no mirando todo el contexto de la palabra del Señor, de que no debo juzgar a mi hermano, de que no debo levantar ninguna crítica contra mi hermano. Pero aquí, ¿a quién se refiere? Se refiere a los fariseos. Se refiere a muchos de nosotros. Hijo, no tomes, no bebas, que eso te hace daño. Pero yo estoy con la botella en la mano, bebiendo. ¿Qué autoridad tengo para juzgar a mi hijo y decirle que no tome cuando yo lo estoy haciendo? Hijo, deja el cigarrillo, que eso te hace daño. Eso no es bueno para ti. Pero yo ando con el cigarrillo en los dedos. ¿Qué ejemplo estoy dando? Estoy levantando un juicio que Dios me está diciendo: es mírate primero a ti, ¿cómo estás tú? Decirle al esposo de la hermana: oye, cuñado, deja de fornicar, deja de ponerle los cachos a mi hermana, cuando de pronto yo mismo estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué autoridad tengo para estar juzgando cuando yo estoy andando en los caminos también de la maldad? Es a eso a lo que se refiere Jesús. A que hagamos primero una evaluación de cómo está nuestra relación con Él, antes de levantar un juicio contra alguien, antes de criticar y juzgar a otro, cuando yo estoy andando por los caminos de la maldad y del engaño, de la mentira, de la soberbia y del orgullo. Es a eso a lo que se refiere Jesús. No juzgues, no mires la paja de tu hermano, mira primero la viga que tú tienes en el tuyo. Mírate a ti mismo cómo te estás comportando y cómo estás actuando, para que luego si levantes un juicio. Quiere decirnos es que no tenemos autoridad para levantarnos como jueces de los hermanos y acusarlos, condenarlos,
de algo particular. Pero esto no significa que no podamos formar una opinión sobre alguien. ¡Wow! Dios nos da las señales para conocer a las personas según sus obras. Y esto lo podemos ver en Mateo 7, del 15 al 20. Y vayamos a Mateo 7, del 15 al 20, ahí más adelantico. Y dice, guardaos de los falsos profetas. Eso es levantar un juicio. Está diciendo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Cuando yo miro a una persona y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, yo tengo que levantar un juicio contra la persona. ¿Qué es lo que está haciendo la persona? ¿Qué es lo que está diciendo la persona? Yo levanto un juicio para mí, dentro de mí, y evalúo si lo que esa persona me dice es bueno o es malo. Y tomo lo bueno y desecho lo malo. Y dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible. Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Ahí Jesús está hablando de un juicio, de que revisemos y miremos o evaluemos a los falsos profetas. Aquellas personas que hablan, pueden estar hablando de la palabra del Señor, pero distorsionan completamente la palabra del Señor, de pronto para un beneficio propio. Y es de lo que tenemos que cuidarnos. Es de lo que Jesús dice, son como lobos, como ovejas que andan como lobos que andan vestidos con traje de oveja. Eso es lo que dice Jesús. Tengamos cuidado y evaluemos con quién nos juntamos. Y si esas personas verdaderamente nos van a ayudar a mantenernos firmes en el Evangelio. Pero este juzgar habla de eso, de cómo estoy primeramente yo, qué estoy haciendo yo. Las razones que encontramos en nuestro pasaje principal, que es Mateo 7, del 1 al 6, dice, para no juzgar, son la segunda parte del versículo, que si no juzgamos a los demás, no tienen autoridad para juzgarnos. Y el versículo 2 nos dice que de la misma forma en que juzguemos, seremos juzgados tarde o temprano. De la misma manera como juzguemos, vamos a ser juzgados tarde o temprano. En los versículos 3 y 5 podemos encontrar las siguientes enseñanzas. Primero, corregir nuestras vidas antes de pretender corregir a los de los demás. Primero de ordenar mi casa. Primero de ordenarme a mí mismo antes de querer corregir a otro y de lanzar un juicio contra otro. Debo evaluarme siempre, todos los días, porque es fácilmente airarme. En los matrimonios, se levantan muchas veces contiendas fuertes entre la parejita, gritos, grosería, maltrato. Nadie cede. Y muchos matrimonios acaban porque el orgullo les puede más. Nadie cede. Y entonces esos votos que hicieron cuando se casaron, esos votos de que hasta la muerte nos separe, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó eso de que te escucharé y estaré contigo en la enfermedad? En las buenas y en las malas estaré contigo. Pero la primera pelea se acabaron las buenas y se mantuvieron las malas. A las malas no ando contigo. Se perdió el diálogo, se perdió la comprensión, porque es más fuerte lo que tenemos en nuestros corazones, de no limpiarlos, de no querer limpiarlos y de pretender hacer siempre lo que creemos que debemos estar haciendo, no apegados a la palabra, sino por lo que muchos nos pueden estar diciendo, que de pronto nos llevan por el camino que no es correcto y hace que obremos de una manera equivocada. Entonces siempre debemos corregirnos a nosotros mismos y revisarnos permanentemente de cómo nos estamos comportando. Cuando recibimos el Evangelio, decimos que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero que eso sea una gran verdad,
que seamos nuevas criaturas en Él, en Él. Y si Él es perfecto, debemos buscar esa perfección en Él. Si Él nos enseña a través de su palabra que debemos ser humildes, que debemos actuar con amor, que debemos ser benevolentes para con nosotros. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y que se vaya de nosotros la altivez y el orgullo y la soberbia. Y que mantengamos unos corazones nobles. Es eso lo que Él busca. Entonces, corregirnos a nosotros mismos. Un segundo punto es ordenar nuestras vidas antes de querer ordenar a los de los demás. Ordenemos todos nuestros caminos. Ordenémonos. Busquemos de Él. Y hagamos las cosas conforme a como Él nos enseña. Ordenemos nuestros caminos. Un tercer punto sería aquí, si nuestras vidas están en orden, podemos actuar con criterio claro respecto a nuestros hermanos. Cuando yo estoy siendo transformado en el Señor y cuando me estoy dejando llevar por lo que el Señor me enseña y estoy escuchando su palabra y comienzo a ser obediente a ella, a actuar conforme a cómo está en ella, a dejar de mentir, a dejar la grosería, a dejar el orgullo, a dejar la vanidad, a esforzarme por ser un mejor ser, siempre dispuesto a ayudar a otros, a escuchar a otros. Voy a empezar a ser un buen ejemplo para con otros. Pablo le habla allí a los romanos. Les dice, es esto, manténganse firmes, en obediencia, andando en los caminos del Señor. No anden con aquellos que no les van a ayudar, que al contrario, los van a separar. Y si los separan, luego vas a levantar juicios, como ellos, que viviendo en esta altivez, en este pecado, lanzan juicio contra otros. ¿Y con qué autoridad lo hacen? Si se mantienen en todos estos desastres de pecados. Eso no es hacer las cosas bien. Los versículos claves que algunas personas usan para afirmar que no debemos juzgar a otros se encuentran en el relato del Sermón del Monte, cuando Jesús está hablando. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os se medirán. Jesús habla acá. Jesús está hablándole a todos. Ver lo que Jesús continúa hablando nos hace entender mejor lo que Él nos dice. Porque continúa diciendo Jesús. Jesús dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando la viga que está en tu ojo, que tiene en tu ojo? Dice, hipócritas. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dejemos la hipocresía, dice Jesús. No seamos hipócritas, que vemos el mal siempre en los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Eso es actuar de una manera incorrecta y entonces malinterpretamos la palabra del Señor. Él dice, quítate tu hipocresía de encima, quita tu pecado, aléjate de él y con buen juicio sí puedes orientar y ayudar a otro. Y es que, diría uno, si yo tengo un hermano y mi hermano anda por el mal camino, anda en problemas de alcoholismo o anda en problemas de pornografía, y entonces yo digo, no, yo no puedo juzgar porque la palabra dice que yo no juzgo, entonces yo no puedo decirle nada a mi hermano. ¡Wow! Tendría que no amarlo para decirle, odiarlo tanto para decirle que no puedo decirle nada. Yo tengo que llamarle y decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal. Eso te va a hacer daño para tu hogar, para tu vida. Estoy levantando un juicio, pero un juicio bueno. Un juicio decir es, ven, cambia tu vida. En el Señor puedes andar en un buen caminar y tu vida puede ser transformada. Deja que Jesús entre en tu corazón. Cuando uno lo hace con amor y con buena disposición, pero también siendo un ejemplo para Él. Pero si yo como hermano estoy en los mismos caminos de Él, no tengo ninguna autoridad.
tengo primero que ordenar mi vida. Tengo que cambiar mi vida antes de levantar un juicio contra él. Es esto lo que Jesús quiere y lo que Pablo también le habla a la iglesia de Roma. No se dejen tentar por el pecado, para que no levantemos después juicios que nos pueden condenar. Porque ¿qué autoridad tenemos para hablar en contra de otros cuando andamos en el pecado, en la maldad, en el engaño? Es a esto a lo que se refiere. Si se hace claro que Jesús condena la hipocresía, debemos mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Cristo nos habla de sacarnos la viga de nuestros ojos antes de sacar la paja del ojo de alguien. Pero mira lo interesante, no está mal sacar la paja del ojo de los demás sin ser hipócritas. Es eso. No está mal decirle a alguien que está actuando de una manera equivocada, pero sin ser hipócritas. No es pecado juzgar cuando no somos hipócritas. De hecho, es correcto hacerlo si es por salvar a alguien y ayudar a alguien. Es eso lo que tenemos que hacer. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo. En Romanos 2:1 dice, la palabra dice, por lo cual no tienen excusa, hombres, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, las personas que el apóstol menciona, sí, que son las del capítulo anterior, ¿sí? A ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo a estos hermanos de Roma. Pero allí se condena de nuevo la hipocresía. Está diciendo es aquellos que apartan la verdad, aquellos que son un obstáculo para que el evangelio llegue y que luego andan en los caminos del mal. Es a ellos los que se refiere. Mira lo que dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está diciendo es todos aquellos que son obstáculos para que el evangelio llegue a otros, para que la palabra llegue a otros, son unos hipócritas que Dios aborrece. No podemos ser un tropiezo para que a otros llegue la verdad. Debemos ser un ejemplo y un camino limpio para que esa verdad llegue y muchos sean salvos. Y entonces, ¿cómo hacerlo? En nuestro caso, y en esta enseñanza que mismo Pablo nos da, empecemos por nuestras casas. ¿Cómo me comporto como esposo? ¿Soy verdaderamente el sacerdote de mi hogar? ¿Soy el que me levanto en las mañanas, hago mi devocional, oro a Dios y le entrego todo al Señor de corazón? ¿O estoy siendo un hipócrita que le digo como un checklist, tengo que leer rápidamente la Biblia, hago una oración corta y chuleaba? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Y luego bajo y al desayuno le digo a mis hijos, ¿ya hicieron su devocional? ¿Oraron? ¿Con qué autoridad lo hago? Si yo no lo hago. Eso es ser hipócrita. Entonces Dios quiere, y Pablo dice, todo empieza por casa. Ordenemos nuestras casas, ordenémonos como iglesia. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos comportándonos nosotros para no levantar falsos juicios? O sea, no tenemos excusa y no podemos levantar falsos juicios porque seremos juzgados y castigados. Hagamos las cosas conforme a como la palabra nos enseña. Dejémonos guiar y llevar por Dios. La mujer, allí en su hogar, tiene unas funciones que atender. Que su esposo tenga todo también en orden, que su ropa esté arreglada, que sus cosas estén en orden, que la cena esté bien, que sus hijos estén cuidados. Cada uno tiene unos roles dentro del hogar. Y debemos ayudarnos los unos con los otros, con amor. Y no decir, es que me tocó. No, yo ayudo con amor. Yo cojo la escoba y ayudo a barrer con amor. Yo lavo la loza con amor. No es que te toca a ti.
Entonces a mí no me toca esa función de lavar la loza. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¡Qué mal ejemplo damos! Entonces juzgamos fácilmente a otros, porque levantamos juicios, porque nos puede más nuestra soberbia y nuestro orgullo, y no somos capaces de enseñar. Pero cuando hacemos, nuestros hijos también ven, y nuestros hijos crecen viendo lo que somos. Y si ven que somos un hogar en donde predomina el orden, en donde Dios es el centro de nuestras casas, en donde cada uno cumple sus funciones y sus roles, pero también nos ayudamos mutuamente con amor y con diligencia, ellos van andando en los caminos del Señor. Y entonces nosotros como padres no somos un obstáculo para Dios, para que el evangelio suyo llegue a sus vidas. Cuando ellos crezcan y se casen, sus hogares sean iguales y se multipliquen para que muchos sean salvos y no nos dejemos llevar por los caminos del mal. A esto se refiere Pablo, a esto se refiere Jesús, de que saquemos la hipocresía de nuestras vidas y que actuemos de una manera conforme a su palabra, pero cada cual sabe cómo está actuando, porque solamente Él y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro actuar. Podemos ser una fachada ante muchos, pero en nuestro corazón sabemos cuál es el verdadero actuar nuestro. A esto se refiere Pablo. Debemos ser justos. Jesús ordenó, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, en Juan 7:24. Debemos ser justos. Si vamos a juzgar a otros, debemos ser siempre hacer las cosas con amor, sin ser hipócritas, y llamando a las personas al arrepentimiento. Eso lo podemos leer en varios versículos de la Biblia. Vayamos un momentico a Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. ¿Qué nos dice Gálatas 6:1? Nos dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, mirándote a ti mismo primero, antes de actuar, porque pronto terminamos cayendo en la tentación. Pornografía, hermano, no veas pornografía, pero déjame ver qué es lo que estoy mirando. Uy, qué chévere. Puedo caer en la tentación. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espíritu? Antes de lanzar un juicio. En Santiago 5, 19, 20 nos dice la palabra, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Para que este que fue a rescatar a otro de pecado, tuvo que levantar un juicio, está andando por los caminos del mal, está levantando un juicio, pero es un buen juicio. Voy a rescatarlo, voy a hablarle, voy a llevarlo con amor, voy a decirle, mira, vuelve a los caminos del Señor. Y si él vuelve a los caminos del Señor, lo está salvando uno. Eso es lo que dice la palabra, es lo que nos enseña la palabra. María Teresa de Calcuta dijo que cuando juzgamos a las personas, no tenemos tiempo para amarlas. Wow, es una palabra muy bonita que hace esta monjita. Cuando juzgamos a las personas, no tenemos tiempo de amarlas. Debemos actuar con amor, siempre viendo al otro con amor. Cuando vamos a la cárcel a visitar a estas mujeres o a estos hombres, no llegamos juzgándolos por lo que hicieron. No llegamos preguntándole, oye, ¿y cuál fue su delito? ¿Y por qué lo hizo? No, llegamos mirándolos con amor, llevándoles esperanza, diciéndoles que sus vidas pueden ser transformadas, pero no llegamos allí a juzgar, porque si llegamos a juzgar ya estamos actuando de una manera equivocada, estamos siendo hipócritas. Voy a ayudar, pero dentro ya juzgando. Pero este es un violador, o este es un asesino, o este es un sicario, o este es un estafador, entonces entro juzgando y no miro el contexto de lo que está pasando allí y de la obra que voy a hacer. A eso se refiere la palabra. Casi al final del Sermón del Monte advierte sobre los falsos profetas, sus enseñanzas
dan por sentado que es necesario juzgar bien y con sabiduría. En Mateo 7, 15 al 23, debemos saber juzgar con sabiduría. Más aún, Jesús felicita en Apocalipsis 2:2 a la iglesia de Éfeso. Miren lo que hace. Jesús allí, hablando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, dice a la iglesia de Éfeso, por haber juzgado y sacado de entre ellos a los falsos maestros. Y en el mismo capítulo regaña a la iglesia de Pérgamo por no haber hecho lo mismo. Jesús lanza un juicio. Felicita a una iglesia de Éfeso por haber sacado de allí a aquellos que hablaban y distorsionaban la palabra del Señor. Pero también lanza un juicio contra la iglesia de Pérgamo, porque no hicieron lo correcto. Permitieron que se siguiese distorsionando el evangelio y hablando mal de la palabra, acomodándola a sus propios intereses. A eso se refieren estos capítulos y estos versículos, que se los recomiendo lo lean. Apocalipsis, capítulo 2. Además, la Biblia también podemos ver cómo en 2 Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo describe y juzga a la clase de personas con las que no debemos juntarnos. Hay muchas personas con las que no debemos juntarnos, que nos van a hacer daño, que nos van a hacer caer en pecado. ¿Sí? En Timoteo 4, 1, 5 también instruye a Timoteo en la importancia de corregir y reprender a los que andan en los caminos del mal. Son juicios que se levantan, pero hay que reprender muchas veces, pero mirándonos primeramente a nosotros mismos. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy yo? Para poder levantar juicios justos, buenos juicios, y no acomodados a mis intereses. En la iglesia de Corinto había un hombre que tenía sexo regularmente con su madrastra. Un hermano de la iglesia de Corinto, que hacía parte de la iglesia. Él tenía un pecado muy grave, tenía sexo con su madrastra. Y todos lo sabían, increíble, toda la iglesia sabía lo que estaba pasando. Pablo le escribe a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, que esta iglesia, que es del sitio donde Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, ¿no? Recordamos que Pablo está en Corinto cuando escribe la carta a los romanos, pero cuando Pablo le escribe a Corinto ya está en otro lugar. Entonces dice, Pablo le escribe esta carta a esta iglesia que debe sacar a este hombre de la congregación y que no debe relacionarse con personas que dicen ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Y quiero que vayamos un momentico a 1 Corintios, capítulo 5. A la iglesia de Corintios, capítulo 5. Mira lo que dice la palabra. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo está levantando un juicio contra aquel hombre que está cometiendo una inmoralidad, un pecado gravísimo. Él está teniendo relaciones con la esposa de su padre, con su madrastra, y es miembro de la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Pablo está diciendo, hay que apartar a este hombre, para que se aparte de ese pecado, para que entienda a ver si su espíritu se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor y sea salvo. Pero hay que reprender el pecado. No está bien aceptar el pecado, y menos en nuestra iglesia, menos en la iglesia. Y dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura, limpiémonos de todo eso que estaba mal, ya no más, no podemos seguir actuando de una manera incorrecta. Para que seáis nueva mesa, sin levadura, nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. No está diciendo que con todos, sino con quienes. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y siendo miembro de la iglesia, que dice yo soy un hombre de Dios, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, con él ni siquiera comáis, dice Pablo. ¿Qué está diciéndonos? Está diciendo es que muchas veces dentro de la misma iglesia podemos encontrarnos con hermanos que andan en un pecado muy grave, pero lo aceptamos y nos acostumbramos a su pecado. Y él dice, eso no está bien. No está bien porque puede tentar a otros. Y entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Si tú estás aquí en este culto es porque quieres escuchar de la palabra del Señor, pero también quieres ser enseñado de cómo debe ser tu comportamiento. Y a muchos no nos gusta que nos diga cómo vamos a comportarnos. Y entonces nos parece harto el tema, porque queremos solamente que nos estén vanagloriando diciendo cosas bonitas. Pero hay veces hay que decir la verdad con amor y decir, estás andando mal. Lo que estás haciendo no está bien. Por eso insistimos muchísimo en que revisemos cómo es nuestro actuar diario y los motivamos a que lean la palabra del Señor, a que hagan su devocional, a que cambien sus vidas, a que sean sensibles ante el dolor de otros, pero que todo empieza por casa. ¿Cómo estoy actuando como padre? ¿Cómo estoy actuando como madre, como esposa, como hija? ¿Cómo estoy actuando con mis padres? ¿Cómo estamos actuando como un hogar? Y cuando vamos a la iglesia, ¿cómo llegamos a los pies de Cristo? Cuando tomo la cena del Señor, ¿cómo estoy con Cristo antes de tomar la cena del Señor? ¿Verdaderamente estoy honrando al Señor? ¿Estoy andando en los caminos del Señor? ¿O estoy en fornicación, en mentira, en adulterio, en engaño, haciendo otras cosas que nos apartan de la verdad? ¿Cómo estamos actuando? Eso es justicia. Y eso es levantar juicios. Entonces nos damos cuenta e identificamos que levantar juicios no podemos tomarlo como una interpretación para acomodarnos a nuestra situación. Es que ¿quién eres tú para juzgar? Es que la palabra dice no juzguéis porque serán juzgados. No la malinterpretemos. Hay juicios buenos y hay juicios malos. Y continúa aquí Pablo entonces en el capítulo 2 diciendo, capítulo 2, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ya sabemos que la verdad aquí, la que habla Pablo, es en Cristo Jesús, que es el que verdaderamente nos va a terminar juzgando, porque Él sí que conoce nuestros corazones y conoce nuestras vidas, y a Él sí no podemos engañarle, y a Él sí no podemos presentarnos como una fachada, como un muro blanco, creyendo que somos puros y limpios, porque Él conoce todo de nosotros. Entonces tenemos tiempo para arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. Y dice en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Pablo está diciendo es, ni pretendas creer de que levantar juicios, pero tú actuando conforme a como ellos actúan en los caminos del mal, te vas a librar del juicio de Dios. No.
Es imposible librarnos del juicio de Dios. A Él no podemos engañarle. A Él no podemos ocultarle absolutamente nada, porque Él conoce todo, todo de nosotros. Él es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él está en todos lados. Él conoce todo de nosotros y Él nos da tiempo para que cambiemos. Y mientras que tengamos ese tiempo, debemos aprovecharlo para hacer las cosas de una manera distinta. Apartémonos del pecado, apartémonos del mal, esforcémonos por ser personas nuevas. Yo les digo a ustedes, que los conozco hace ya algunos varios años y otros que los llevo conociendo hace poco, que veo un esfuerzo grande que hacen en su mayoría todos ustedes por cambiar sus vidas y por ser diferentes. Y veo ese cambio y veo cómo van evolucionando y me alegro y me agrada muchísimo ver que van por los caminos del Señor, y los animo a que se mantengan firmes, a que no desfallezcan en ese andar en los caminos del Señor, porque sus vidas se ve que vienen siendo transformadas, sus ojos brillan más, son más sensibles, son más amorosos, tienen más discernimiento sobre la palabra del Señor, y de eso se trata, que sigamos y nos mantengamos así. Pero también les pido que si ustedes ven algo en mí o en mi esposa, en nuestro mal actuar, también nos lo digan con amor, para alinearnos en los caminos del Señor. No permitan de que por el hecho de que sea un líder espiritual pueda hacer lo que se me dé la gana. Si hay un mal comportamiento por parte mía, también nos lo digan, por amor a nosotros. Hay que decir las cosas para que nos enderezcamos y evaluemos nuestra posición, y la recibiremos con todo el placer, cualquier comentario que sea apropiado para seguir creciendo en los caminos del Señor. Y dice en el versículo 4, o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y entonces pregunto, ¿qué es benignidad? ¿Y qué es longanimidad? ¿Y a qué arrepentimiento se refiere aquí la palabra del Señor? Y nos dice entonces, benignidad se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano. Benignidad se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Eso es benignidad. Nosotros los cristianos, eso es lo que debemos emanar en todo momento. Gracia, ternura y compasión. Gracia, amor y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad. La benignidad en nosotros los cristianos se demuestra a través de la amabilidad, la integridad. Somos íntegros. Y gentileza con el prójimo, siempre dispuestos a ayudar a nuestro hermano. No hacer ayudadioses, no confundamos la palabra ayudadioses a extender una mano al hermano. Porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. No podemos inmiscuirnos en los caminos del Señor, pero sí podemos servir y ayudar a otros con amor. Sin crear distinciones. No podemos decir a este sí y a este no. O sea, todos como un solo cuerpo debemos ayudarnos los unos con los otros. Eso es benignidad. Y esos son los comportamientos y las virtudes que tenemos nosotros los cristianos. Amabilidad, integridad, gentileza con nuestro prójimo, sin crear distinciones. Según este pasaje, el pasaje que acabamos de ver, el propósito primordial de la benignidad es traer al arrepentimiento a aquellos que no han creído en Dios, y que los creyentes también de proceder dejando las prácticas pecaminosas. Es cambiar nuestras vidas, es mantenernos allí, en estos caminos del Señor. Eso es lo que Él quiere que hagamos. En una frase, la benignidad
busca restaurar a personas y relaciones. Si tenemos esta palabra y nos la grabamos y comenzamos a actuar conforme a cómo se describe la misma, va a ser un ejemplo claro de cómo estamos haciendo las cosas. La benignidad busca restaurar a personas y relaciones. Cuando la entendemos y cuando la aplicamos para nuestras vidas, es esto, la benignidad. La benignidad es el fruto del Espíritu Santo que evidencia que el creyente renuncia a prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y al enemigo. Y decide amar al prójimo y al enemigo, a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos injurian, a aquellos que nos acosan, a aquellos que levantan falso testimonio contra nosotros. Debemos amarles, conforme a la voluntad de Dios para propiciar el arrepentimiento de quienes lo necesitan. Con nuestro buen ejemplo, con nuestro buen actuar, muchos pueden llegar a los pies del Señor, actuando con benignidad. Pero también nos dice la palabra longanimidad. Y entonces, bueno, ¿qué quiere decir longanimidad? Longanimidad, en el latín, longus, largo, más animus, alma, largo sufrimiento, largo sufrimiento. Longanimidad, largo sufrimiento. Es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Eso es longanimidad. Es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. También se refiere a la benignidad de clemencia y de generosidad. La longanimidad, además, es considerada uno de los frutos del Espíritu Santo. Está relacionada con la capacidad de las personas creyentes en la fe cristiana de mantenerse fieles y constantes al Señor pese a las dificultades. Podemos pasar por el desierto que estamos pasando. No debemos apartarnos del Señor ni dejar de confiar en Él y creer en Él. Eso es longanimidad, mantenernos firmes en los caminos del Señor. Cuando se presentan situaciones complejas en nuestras vidas, y ya entendemos las palabras que son benignidad y longanimidad, entonces podemos reflexionar de cómo superar esos obstáculos o cómo hacernos a un lado de los obstáculos que se nos presenten, porque entendemos de que en Cristo Jesús podemos confiar, de que lo que necesitamos es tener paz y tranquilidad, no dejarnos llevar por la situación, sino mantener la calma, ser pacientes, hacer una autoevaluación de lo que puede estar sucediendo, para no apartarnos de la verdad, actuando conforme a como nos va enseñando la Escritura, ayudándonos los unos a los otros, contando con alguien para que pueda tener una voz de aliento. De ahí que nosotros los cristianos debemos siempre ayudarnos los unos a los otros. No podemos apartarnos y pensar de que todo es para nosotros solos. Cuando decimos nosotros, para nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, siempre debemos ver al hermano que necesita y ayudarle y fortalecerle. Porque muchas veces también yo atravesaré por caminos difíciles y en la iglesia puedo encontrar apoyo, palabras de aliento, oración, un abrazo. Muchas veces esto vale más que una donación, porque lo que quiero es fortaleza de que podemos,
de que todo en Cristo Jesús se puede, pero que debo mantener la calma. No debo apartarme de los caminos del Señor y debo confiar plenamente en Él. Y debo actuar con paciencia, con benignidad, con amor, buscando siempre restaurar mi vida y la de los míos y la de otros. Es esto lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Pero también nos habla de un arrepentimiento, que cuando la benignidad la entendemos y la mantenemos en nuestras vidas, también esta nos lleva al arrepentimiento. Y entonces aquí, ¿a qué arrepentimiento se refiere la palabra del Señor? Entonces Pablo nos dice de ese arrepentimiento que es un sentimiento de pesar por la acción o la omisión que ha tenido más o menos consentidamente. Es cuando me arrepiento de algo que digo, esto que soy consciente que es malo para mí, que lo vengo practicando, ya no quiero hacerlo más, porque sé que me hace daño y que no me lleva a nada bueno. Ese es el arrepentimiento. Religiosamente alude a la pena o dolor por el pecado cometido. Se llama contrición, pues tiene por motivo prioritario la ofensa a Dios mismo. Esto es el arrepentimiento. Pero también se le llama atrición, cuando se haya motivado por el temor al castigo, al infierno, o por el sentimiento de haber perdido la recompensa, el cielo. En la Biblia el arrepentimiento resulta en un cambio de conducta. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, cambiamos nuestra conducta. A eso se refiere el arrepentimiento. Es un cambio de conducta. No puedo seguir enfrascado en el mismo problema. Tengo que salir de él. Voy a cambiar mi conducta. Si estoy mintiendo, voy a dejar de mentir. Si estoy robando, voy a dejar de robar. Si estoy fornicando, voy a dejar de fornicar. Estoy arrepentido porque sé y entiendo que eso no me lleva a los caminos del Señor, sino que al contrario me apartan de los caminos del Señor. Entonces comienzo a hacer un juicio, pero un buen juicio sobre mi vida, un buen juicio sobre mi vida. Entonces tengo benignidad, ya entiendo que la benignidad, ya dice acá el apóstol Pablo, que la benignidad, la paciencia y la longanimidad me llevan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero cuando no acepto esto, entonces pasa lo que les pasa a muchos. Siguen en el mundo. Y entonces Pablo dice acá, o menosprecia las riquezas de tu benignidad, las riquezas que Dios nos da a través de la benignidad, de su benignidad, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nos dejamos actuar por la benignidad de nuestro Señor, eso nos va a llevar al verdadero arrepentimiento. Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando no nos arrepentimos, porque no aceptamos muchas cosas, porque somos duros de corazón, eso nos va a llevar a la ira, que es la ira del día del juicio del Señor. Y en el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido y ha pasado de rechazar a Cristo, a la fe en Cristo, lo hará evidente por un cambio en su vida. El arrepentimiento propiamente definido es necesario para la salvación. El arrepentimiento bíblico es cambiar nuestro parecer acerca de Jesucristo y volvernos a Dios en fe y salvación. Esto nos enseña Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermoso pasaje. Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, de paz, de tranquilidad, de gozo.
El mensaje de hoy es este, de que tenemos que andar en los caminos del Señor, de que por más difíciles que sean los momentos, nunca debemos dejar de confiar en el Señor, de que no tenemos excusa alguna para decir es que no pude hoy hablar contigo, Señor, cuando en Él y a Él debemos entregarle todo para que andemos tranquilos, en paz y en gozo. Nos dice también de que no debemos juzgar cuando nuestras vidas no han sido todavía ordenadas, cuando nuestras vidas no han sido transformadas, cuando no estamos siendo un buen ejemplo. No debemos juzgar. Que hay un juicio malo y un juicio bueno. Un juicio malo es cuando murmuramos, es que aquel no hace, es que aquel no dice. Un juicio bueno es cuando nuestra vida se transforma y voy y le digo, hermano, siento que lo que estás haciendo no te está llevando por un buen camino. Con amor, con un juicio bueno, no haciendo las cosas a través de murmuración, de chismes, de comentarios que hacen daño y que no dan un buen ejemplo de mí. De que optar con benignidad, con longanimidad, para que me lleve a un verdadero arrepentimiento. Y que cuando me arrepiento de verdad y cuando lucho por apartarme de esos caminos del mal, voy a encontrar esa paz que tanto necesito. Y entonces voy a crear en mí tranquilidad y gozo para poder llevar a otros un buen mensaje, una voz de aliento, de que en Cristo Jesús todo se puede. Pablo hace esto con la iglesia de Roma, alentándolos para que se mantengan firmes. Y eso hacemos hoy. Y eso es lo que nos dice la palabra hoy. Mantengámonos firmes, actuando siempre con amor, amando a nuestros amigos y a nuestros enemigos, orando por ellos, clamándole al Señor para que sus vidas sean transformadas, no juzgando mal, porque muchas veces juzgamos por lo que sentimos en nuestro corazón. Es que este me dice, tengo una rabia, es que es un desgraciado, es que es una desgraciada, o estamos juzgando por lo que nos pasa. Entonces estamos levantando un juicio malo. Es cuando nos dices, mírate, ¿qué estás haciendo? Ojo, cuidado, ten paciencia, ten paciencia. Amén. Tomemos de la cena del Señor. Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y dice la palabra del Señor. Pablo allí también hablándole a la iglesia de Corinto. Le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor mío y Dios mío. Porque a través de tu bendita palabra, Señor, y de todo lo que hiciste allí en esa cruz, entregando tu vida por nosotros, por amor a nosotros, en donde quedaron clavados todos nuestros pecados, Señor, en donde descendiste al Hades y venciste a la muerte al resucitar al tercer día, compartir con los apóstoles durante 40 días, hablándoles del reino de los cielos,
y luego ascender a los cielos y estar sentado a la diestra del Padre y saber que vendrás con tu gloria y con tu reino a juzgar a vivos y muertos, pero que nos das la oportunidad de cambiar nuestras vidas, actuando con benignidad, con longanimidad, entendiendo que esto nos va a llevar al arrepentimiento, a ese arrepentimiento que tanto necesitamos, Señor, para levantar luego buenos juicios contra otros, no juicios malos, buenos juicios, porque hemos de actuar con amor y con buena disposición, sin arrogancia y sin orgullo, sin mirarnos a nosotros mismos, sino siempre mirando a nuestro prójimo, buscando que en él pueda haber salvación para él, para su alma, para su familia, para los suyos, Señor. Pero que yo tengo que ser un buen ejemplo en mi casa, con los míos, ser sacerdote en mi hogar, ser el buen esposo que me enseña la palabra, ser el buen padre, el buen hijo, el buen amigo, ser la buena esposa que me dice la palabra, ser la buena madre, la buena hija, la buena amiga. Ayúdanos, Señor, a actuar con benignidad, a entender la longanimidad en nuestras vidas y a tener un verdadero arrepentimiento, Señor mío y Dios mío. Fortalécenos, Señor, con tu palabra y que no tengamos excusa, porque no hay excusa ante ti, Señor, para buscarte a ti en cada mañana y en cada noche, para entregarte todos mis proyectos, Señor, para entregarte mi casa, para entregarte mi vida y la de mis hijos, para que tú reines. No queremos que sigas siendo más el invitado, Señor, sino que seas tú el anfitrión y el rey y la cabeza de nuestros hogares, Señor mío y Dios mío. Porque en ti confiamos y en ti creemos. Gracias, Señor. Amén.